Buenos días, profesor. Yo soy el alumno Galileo Galván Gómez del grupo 505 de Estadística y Probabilidad. En esta ocasión, daré en este video una introducción acerca de los conceptos básicos y esenciales de la materia, también su utilidad y significado de la misma. Y empezaremos por eso. El significado de estadística es que es una ciencia formal, rama de las matemáticas, que nos ayuda a crear métodos para recopilar, analizar e interpretar datos, datos que después nos servirán para tomar mejores decisiones en diferentes ámbitos de la vida. Estos ámbitos se pueden dar hasta nuestra cotidianidad, pero también se pueden dar en ámbitos más académicos como la ciencia natural o las ciencias sociales. Por ejemplo, en las ciencias sociales es útil en ciencias políticas, en negocios, etcétera, etcétera. Como en las ciencias naturales es útil en física, química, biología, medicina y demás. Su utilidad se debe a que estos datos nos ayudan a pronosticar eventos futuros que pueden ser probables para tomar la mejor decisión. Entonces, la estadística se divide en dos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Como bien dice el nombre, la descriptiva solo trata de describir datos, sin conceptos, sin más allá, a diferencia de la inferencial, que busca conceptos aleatorios y de la población, etcétera, etcétera. Población que después describiremos su significado. Primero daremos el concepto, la definición de lo que es una muestra, que es un concepto que se lleva mucho a cabo en la estadística, casi siempre. Esta se trata de agarrar un conjunto de personas, un conjunto de cosas, y ese conjunto hacerlo más pequeño. Esto con el propósito de, esto con el propósito de facilitar la recopilación de datos y su análisis. Entonces, después iremos con la población. La población se trata de un universo que nos habla sobre muchas cosas y las divide. Por ejemplo, podemos hablar de estrellas, podemos hablar de futbolistas o de personas, pero personas en una clase social, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces estos dos conceptos se utilizan mucho en la estadística, a la par, porque se elige una población para su estudio y esta misma población se divide en una muestra. Por ejemplo, si queremos saber algo sobre personas más altas que del 1,80, no vamos a, no vamos a tomar el dato sobre todas las personas más altas de 1,80, sino vamos a hacer un muestreo, una muestra de 100 personas que miden más de esa población. Después nos iremos al concepto de variables. Las variables no son las variables son fluctuaciones que se dan en los datos. Estos en base a hipótesis, a observaciones o a teorías. Por ejemplo, si tenemos datos sobre albinismo en tigres y de repente se, los datos incrementan, entonces tenemos una variable de los tigres del albinismo. Existen dos tipos de variables, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Como dice su nombre, las variables cualitativas se tratan de sus cualidades nada más. Como se tratan de sus cualidades, entonces no pueden ser numeradas, como por ejemplo estados de ánimo, colores, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que las variables cuantitativas sí pueden ser numeradas, como estatura, como longitudes, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión, podemos decir que la estadística es una materia de ciencia formal y rama de las matemáticas que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Todo esto en base a tablas, gráficos y observaciones.
Todas estas observaciones y tablas y gráficos se hacen mediante encuestas y recopilación de datos que se extraen en base a una población. Esa población regularmente tiene un muestreo que reduce su cantidad para facilitar, para facilitar la tarea y así poder identificar las variables que, que puedan añadir algún conocimiento a nuestro estudio. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.